Hola queridos suscriptores de este humilde canal. Como pueden ver, el día de hoy vengo con el nuevo capítulo de esta teoría, pero antes de iniciar con lo importante, quisiera ofrecer una disculpa a todos por el tiempo que me he tardado en subir este video, ya que dije que sería en 10 días más o menos, pero resultó ser mucho más de un mes. Lo que pasó fue que este video se tardó más de lo esperado debido a ciertas cosas, como por ejemplo la edición, ya sabrán a qué me refiero una vez vean el video. Pero bueno, eso era todo lo que quería decir, y ahora sí empecemos con el nuevo capítulo de esta teoría. Créditos de imágenes y músicas aquí utilizadas a sus respectivos creadores. Las crónicas de Elizabeth. Capítulo 6. Un pasado misterioso. En el anterior capítulo, Elizabeth fue llevada por el guardián Argus Sinclair a un lugar conocido como el Área Oscura, en donde le devolvería todos sus recuerdos y habilidades que poseía durante su época como corregidora, y tras ello se retiraría, dejando a la princesa en completa soledad en aquella extraña dimensión, mas sin embargo, Elizabeth empezaría a hacer memoria de quién era en realidad y por lo que había pasado durante aquel remoto tiempo. Y luego de decirse a sí misma que contaría todo a los pecados capitales y a su familia, decidiría regresar junto a ellos para prepararse para las futuras amenazas que muy pronto llegarían a ese mundo. Luego de algunos segundos de afirmar que contaría todo lo que sabía, la ex corregidora, que cabe resaltar aún seguía siendo la tercer princesa de Leones con los recuerdos y poderes de la diosa Elizabeth, debido a que esta conciencia era la que predominaba, empezó a recordar que era lo que tenía que hacer para poder salir del Área Oscura, un lugar que en su antigua vida solía visitar muy a menudo para realizar entrenamientos y llevar a cabo charlas en privado. No pasaron más de 5 segundos para que la diosa ex corregidora recordase que era lo que debía hacer para conseguir abandonar aquel extraño y tétrico sitio. Si mal no recuerdo, el tipo de poder que debía de usar para crear portales capaces de atravesar dimensiones, era la vortiesencia. Esa condenada energía que me costó mucho trabajo aprender, incluso más que la luz y oscuridad reales. Y aquel que me enseñó, el instructor, Harold Salazar, quien pertenecía a esa antigua y casi extinta raza, que era conocida como la raza de los Voltigauns. Que habrá sido también de él, si bien no era tan estricto como mis instructores Sage Harpulla y Hayden Phantom, sus métodos de enseñanza eran muy complejos y sobre todo difíciles, incluso más que los del instructor Harpulla. Pero bueno, ya es hora de que regrese. A continuación, la diosa empezó a recordar cómo era el proceso de creación de aquella energía extraña y misteriosa conocida como vortiesencia. Trató de recordar hasta el más mínimo detalle de esta, su color, su forma en la cosmología y tipo de esencia, que tan poderosa y terrible podía llegar a ser si era mal utilizada, pero sobre todo cómo usarla para generar portales y crear y destruir objetos de energía pura. Cuando ya hubo recordado todo sobre ella, cosa que le tomó casi un minuto de tiempo, una especie de recuerdo vago o visión, la cual no duró más de un segundo se le presentó. En ella pudo alcanzar a ver una especie de figura, y aunque no la podía distinguir, debido a que una especie de sombra la oscurecía casi en su totalidad, había algo que le decía que ella tenía conocimiento sobre la identidad de aquel ser o entidad que en aquel instante le resultaba desconocido. Mas sin embargo, lo que sí pudo notar con claridad fue la enorme energía color verde que expulsaba aquella cosa. Era muy poderosa y a la vez muy enigmática, pero sobre todo maligna, y hasta se podría decir que era demoníaca. Solo bastó el echarle un ligero vistazo a esa maquiavélica energía para que todo su cuerpo sintiese una sensación de miedo, muerte y sangre. No sabía, o mejor dicho aún no era capaz de recordar el por qué le había llegado aquella rara y siniestra sensación. ¿Qué habrá sido eso?, se preguntó la diosa con duda y algo de temor, si se podría decir así. Estoy segura de que esto ya lo he visto antes, pero no recuerdo aún bien en dónde, creo que fue, me parece, de uno de mis superiores. Pero de algo sí estoy segura, y es que esa energía maligna tiene mucho parecido con la vortiesencia, ya que ambas son muy similares debido a su mismo color. Sin embargo, sus esencias son totalmente diferentes, ya que mientras una da sensación de paz y es cálida, en la otra solo se puede sentir maldad pura y nada más. Es sin duda algo muy siniestro, quisiera poder recordar de dónde proviene esta desconocida y tétrica energía. La princesa Elizabeth deseaba recordar qué era lo que había causado que su cuerpo se estremeciera de esa manera.
No obstante, al cabo de unos segundos decidió olvidar el tema de momento, debido a que tenía cosas más importantes que hacer. Sin embargo, se prometió a sí misma volver a retomar el tema después de que dijera a Meliodas y compañía todo lo que quería decir. Tras eso, cerró los ojos y se dijo una vez más: tengo que decirles, no debo fallar en nada, o de lo contrario cualquier cosa podría suceder, y si llegara a pasar, sería nada más que mi culpa. No pienso dejar que eso pase. Tengo que decirles todo sin omitir nada importante. La diosa acababa de tomar una decisión, la cual era contar a los 7 pecados capitales todo por lo que había pasado y lo que estaba a punto de pasar, así que cerró la palma de su mano, y unos segundos después, una poderosa energía color verde capaz de destruir o crear, o hacer ambas cosas al mismo tiempo se apareció. Pero justo cuando tenía planeado utilizar dicha energía para salir de aquel lugar, Yo soy la vida, la muerte, el principio y el fin. Soy todo y al mismo tiempo nada. ¿Qué? ¿Qué rayos fue eso? Exclamó la diosa muy asustada, pues parecía como si aquella cosa que había visto hubiese estado a tan solo 1 metro de donde estaba, podía jurar que había sido así, y sin embargo, en el lugar no había nada más que ella y una oscuridad infinita. No. Esto no puede estar pasando. No puede seguirme pasando. Se supone que él está muy lejos de aquí, o mejor dicho estuvo, ya que no es posible que hoy en día siga con vida, eso no puede ser. ¿Y esos otros demonios?, dijo la ex corregidora para un instante y luego volver a recordar a aquel horrible y sádico ser lleno de sed de sangre. La vida y la muerte no son más que un mero concepto de lo que es la auténtica creación. Y para conocer lo que es la verdadera creación, deben de pasar por la muerte, para que así puedan saber lo que significa tener la verdadera vida. Y no importa a dónde vayan, no escaparán de su destino, porque tarde o temprano, terminarán también siendo parte de la creación auténtica. Nada de lo que estaba viendo era real, al menos no en ese momento, pero para ella se podría decir que sí lo era, pues aunque aquella espantosa y maldita criatura solo se le había presentado como una simple memoria, un gran miedo se apoderó de todo su ser, tanto así que estaba temblando e incluso su corazón se encontraba latiendo mucho más rápido que cuando se hallaba peleando con algún rival que consideraba aún más poderoso que ella misma. No. Ya basta, dejadme tranquila. Y justo tras mencionar eso, sucedió lo que no quería que pasara, pues solo tras decir aquellas palabras, más recuerdos de aquellos seres putrefactos pero sobre todo muy poderosos, invadieron su mente en una fracción de segundo, cosa que hizo que la diosa ex corregidora se asustase todavía más de lo que estaba. Y solo unos segundos más tarde, sujetó fuertemente su cabeza mientras comenzaba a gritar. No hay a dónde ir. Acéptenlo, el único camino que tienen es el de la muerte. Ustedes no evitan la muerte, solo la retrasan. En sus almas solo existen dudas y desesperación, pero todo eso no es más que un innecesario concepto. Una vez comprueben y vean por ustedes mismos lo que es la verdadera vida. Vamos, déjense matar y sientan lo que es la auténtica creación, que es lo único que le dará sentido a sus patéticos y miserables destinos. Tales palabras dichas por aquellos seres que parecían haber salido del infierno mismo, las habían mencionado hacía mucho tiempo atrás. No obstante, para la diosa era como si acabaran de decírselas en ese preciso momento y en su propia cara, debido al inmenso miedo que se podía notar en sus ojos y facciones. ¿Por qué me pasa esto? Maldición, déjenme en paz de una maldita vez, asquerosos demonios. Malditos come carne, déjenme en paz, salgan de mi cabeza. No. Las palabras de aquellos engendros de la multirealidad estaban haciendo que la diosa Elizabeth comenzara a perder la cordura y cayese en la desesperación.
Pero justo cuando parecía todo perdido para ella, una especie de luz, como si de una estrella fugaz se tratase, pasó rápidamente por su mente, e hizo que por unos instantes los recuerdos de aquellos monstruosos seres destructores y devoradores se esfumaran. Eran las imágenes de su padre y hermana junto con la de Meliodas y el resto de pecados capitales. En eso, la princesa ex corregidora se percató de que estaba perdiendo tiempo valioso al pensar en cosas que ya habían pasado hacia una gran cantidad de años, por lo que intentó calmarse, y luego de cerrar sus ojos e inhalar y exhalar aire durante algunos segundos, se dijo: Tengo que controlarme. He de ir con Meliodas y los demás. No puedo perder la cabeza aquí. Pero ¿por qué se aparecen esas imágenes en mi mente? Han pasado muchos años desde aquella primera y única vez que el administrador Saknussen me mostró las caras de esos terribles seres con poderes abismales, capaces de exterminar corregidores como si nada. Y a pesar del tiempo transcurrido, no se me pueden olvidar sus aterradores rostros, pero sobre todo sus gigantescos poderes. No puedo creer que diga esto, pero estoy muerta del miedo. No me quiero ni imaginar qué hacer si una de esas cosas apareciese aquí. ¿Qué diablos habrá pasado en esa zona de aquella realidad? Según lo que escuché, fue una masacre para todos los que vivían en ese sitio. Oh bueno. Para casi todos. Solo muy pocos fueron capaces de sobrevivir a ese extraño virus capaz de corromper a toda esa realidad y muchas más que estaban a sus alrededores. Entre todos esos pocos que no se vieron infectados por el virus, había uno el cual, según el administrador Saknussen, dijo que había conocido y que hasta había entablado una pequeña amistad con él. Su nombre, si no me equivoco, era Superior Goku. Pero hay algo que siempre he querido saber. Siempre me he preguntado y aún hoy en día me sigo preguntando, ¿de qué tanto puede llegar a ser capaz el gran administrador Saknussen? ¿Tendrá límite en sus acciones? Tiene todos los poderes y habilidades necesarios para ser considerado un dios, y sin embargo, siempre rechazó la idea de ser considerado como tal, ya que según él, no era digno de portar un nombre como ese. ¿Y qué será de ese tal superior? No lo conozco en lo más mínimo, pero según lo que me contó el señor Saknussen, era igual de bueno e impredecible que él en todo, o casi todo para ser exacta, ya que el administrador poseía información que ese sujeto no tenía, pese a ser alguien con un poder muy pero muy idéntico al suyo en casi todos los aspectos. Desde hacía mucho tiempo siempre tuve la curiosidad de saber cómo es que ha hecho para obtener todo ese poder luego de aquel gran problema del pasado que casi conduce a la extinción a la humanidad y a otras tantas razas, y que si no hubiera sido por la aparición de la organización, muy posiblemente todas esas razas, incluyendo la de los humanos, se hubieran extinto hasta no quedar ni un solo recuerdo de su existencia. Y pensar tan solo en el origen de Zerafloid. ¿Quién diría que un trío de humanos simples y debiluchos llegarían a formar una poderosa organización y que literalmente por incontables eones impondría el orden y respeto mutuo entre todas las razas, mundos y demás dimensiones alternas durante todo este tiempo, sin llegar a cometer un solo error, o bueno, solo exceptuando aquella etapa de la rebelión de los altos mandos, que fue lo que causó que los reclutados no pudieran ascender más allá del rango de corregidor? Esos tres. Superior Goku, el administrador Saknussen y Zerafloid. Todos son un completo enigma, tanto en su presente como en su pasado y futuro. Pero lo que en realidad me preocupa más que nada son esos demonios, aquellas criaturas hambrientas de carne y sangre, y que se hacían llamar la antivida. Pero por si eso fuera poco, esos malditos no fueron los únicos que causaron problemas en múltiples multiversos y realidades, pues también estaba esa otra rata de nombre Zeibuzer, ese engendro capaz de destruir universos en un abrir y cerrar de ojos. Y lo peor de todo era que como existían una gran variedad de realidades, que si no me equivoco hasta el día de hoy son consideradas infinitas, existían muchas versiones de ese bastardo, algunos más fuertes y malévolos que otros, pero por desgracia hasta el más débil de los que Zerafloid descubrió era capaz de luchar contra varios jueces a la vez. Todos eran unos monstruos, y aunque la organización había logrado acabar con algunos de ellos, la mayoría de los que descubrió en sus viajes siempre conseguían salir con vida. Jamás olvidaré su nombre.
Tras pensar en todo esto y recordar a aquel ser que había causado una gran cantidad de problemas a la organización y los multiversos, la diosa solo se mostró seria y luego de algunos segundos, volvió a generar en su mano la misma energía de antes, decidida ahora sí a hacer uso de ella para poder abandonar el área oscura. A continuación, la diosa ex corregidora estiró su brazo hasta tenerlo recto del todo, y deslizándolo de arriba hacia abajo, una línea de luz se apareció, y solo un segundo después se estiró hasta tener una apariencia idéntica al portal que Sinclair había creado momentos atrás, y sin más lo cruzó. El lugar al que acababa de ingresar era muy parecido al sitio en donde había estado unos segundos antes, con la diferencia de que allí en lugar de ser un sitio completamente oscuro era iluminado por una especie de ondas de luz de color verde, las cuales se desplazaban por todos lados. Debía de caminar por aquella dimensión muy diferente y a la vez idéntica a la que había dejado atrás para poder alcanzar el otro extremo, que era el que la conduciría a la salida. No obstante, al dar apenas unos pocos pasos en esa nueva dimensión, Son Goku. Yo. Dejemos las formalidades de lado. Al menos por ahora que nadie puede vernos ni escucharnos, ¿de acuerdo, Elizabeth? Bueno. Entonces. Goku. Tengo que decirte algo. Algo que no te he dicho desde hace mucho tiempo, pero que ahora siento que es el momento. Así. No me digas. Yo te... No hace falta que me lo digas, porque ya lo sé. ¿Lo sabes? Por supuesto, ¿a poco creíste que no me percataría de ello? Parece que ya no me es posible ocultar esto que quería decirte desde hace mucho tiempo. Admito que no hace mucho lo noté, ya que sabes disimular muy bien tu comportamiento, pienses lo que pienses y sientas lo que sientas. Entonces supongo que ya no hay necesidad de decirte esto que he guardado por tanto. Sé que esto ya es algo innecesario, pero aún así te lo preguntaré, ya que quiero escucharlo con mis propios oídos. ¿Lo harás? ¿Irás al punto donde quedaron tú y él? Sí. Es algo que tengo que cumplir, ya que di mi palabra. No cabe la más mínima duda de que eres una cabeza hueca. Que digo, incluso esa palabra o decirte estúpida e idiota, se quedan cortas ante lo que estás demostrando con tus actos y decisiones. ¿Es que acaso has perdido la cabeza? Sé que parece una locura, pero es algo que comencé hace bastante tiempo, y quisiera que termine o de lo contrario jamás estaré tranquila. Elizabeth, tú eres mi amiga. De hecho, eres una de los muy pocos a los que considero más que simples colegas de trabajo. Yo me preocupo por ti. Por eso no quiero que vayas a ese lugar. Sin embargo, aunque intente detenerte sería totalmente en vano, y ya al saber el resultado no voy a perder mi tiempo intentándolo, así que lo único que puedo decirte es que tengas mucha suerte. Goku. Sí, dime. Gracias. Gracias por comprender. Ni lo menciones. Pero quisiera pedirte algo. ¿Algo a mí? Es raro eso viniendo de ti. Pero dime qué es y si se puede con gusto te complaceré. Quisiera darte un abrazo. ¿Un abrazo a mí? Sí. Ya que existe la posibilidad de que de esta ya no regreses, y quisiera sentir tu tacto por al menos una vez, ya que en todo el tiempo que nos conocimos nunca nos hemos abrazado hasta este momento. Bueno, ¿por qué no? Y ambos procederían a abrazarse, mirando el uno la espalda del otro y sin quitar sus rostros que mostraban total preocupación. Muchas gracias por todo lo que has hecho y por haberme acompañado y ayudado en todas esas ocasiones, jamás olvidaré todo lo que hiciste por mí, amigo. Tú eres una tarada. ¿Por qué ir a ese lugar? Si tan solo no lo hubieras provocado, nada de esto estaría pasando. Estás jugando con fuego, Elizabeth. Ese tipo no va a descansar hasta haber conseguido su objetivo. ¿Qué eres tú? Si tan solo no le hubieses retado. Lo sé.
Sé que es una completa locura. Pero ya es tarde para arrepentirse. Ahora me voy. Adiós, Goku. Siempre te recordaré como uno de los amigos más fieles que tuve en esta organización. En ese momento, mi mente solo estaba enfocada en ese sujeto. Quería derrotarlo a toda costa y demostrar que podía ser la mejor corregidora de todo el sector. Maldición. Son Goku tenía razón. Si no le hubiera desafiado aquel día, nada habría sucedido y no estaría pasando por este momento. ¿Por qué? ¿Por qué no te hice caso, Goku? No soy más que una pobre estúpida, pero por desgracia las cosas ya están hechas y no hay nada más que hacer salvo afrontar los problemas que yo misma provoqué. Doctora, ¿se encuentra aquí? ¿Hay tan siquiera alguien? Yo estoy aquí, diría una voz proveniente de una de las esquinas de aquel sitio. Oh. Es usted, señorita Cumberbatch. Hey. Ese es mi nombre profesional. Sabes muy bien que no me gusta que me llamen así cuando no estamos en pleno trabajo. Pues que yo tenga entendido, aún sigue en pleno trabajo. Hazme un favor y cierra la boca, ¿sí? No hay nadie aquí, así que te agradecería que me llamases por mi nombre original. Se refiere al de Sunset Shimmer. ¿Acaso lo dudas? Por supuesto que no. Bueno. Entonces. Señorita Sunset Shimmer, ¿me podría decir en dónde está la doctora, por favor? Florersai no se encuentra aquí. De hecho, ni siquiera se encuentra en esta base. ¿Y dónde está ahora? Bueno, ella está en... ¿Quién dice que no estoy aquí? Doctora Nurian. Así es, Somanil. Ya estoy aquí. Y por lo que puedo ver, parece que viniste a buscarme. Pero eso es por una razón que desconozco y que al mismo tiempo creo saber. Doctora Nurian, ¿podría por favor dejar de ser usted? No soy yo. Sabes perfectamente que esto no se debe a por mí. Exacto. Florersai es así desde tiempos inmemoriales, literalmente desde incluso antes que miles de prehistorias pasaran en múltiples mundos, jaja. ¿Qué insinúas con eso? ¿Acaso me estás diciendo vieja? ¿Y si ese fuera el caso, qué harás, mi querida amiga? ¿Sabes qué? Mejor olvidemos todo esto y centrémonos en el trabajo. Dime, ¿has hablado con Darlens sobre el proyecto, pero sobre todo, le pediste que trajera el selenio? ¿Podrías por favor dejar al menos un día de llamarnos de esa forma? Siempre eres tan seria y fría. Los tiempos oscuros ya pasaron. Ahora estamos en paz. Florersai, al oír las palabras de Sunset Shimmer, le llegaron recuerdos de su pasado y poniendo una expresión triste diría: eso es imposible. Desde ese día en que mi vida y la de todas nosotras se fue al diablo, ya no he vuelto a ser la misma de antes.
De repente la doctora se daría la vuelta hacia una de las paredes del laboratorio en donde estaban, y caminó hasta donde se hallaba un cuadro en el cual había un grupo de chicas adolescentes, quienes tenían pieles y cabellos de múltiples y llamativos colores y que además se mostraban sonrientes. Sunset Shimmer, ven aquí un momento. Sunset, al escuchar que su amiga y colega la había llamado por su nombre verdadero, se quedó impactada, pero tras unos segundos, se recompuso y fue rápidamente donde estaba para ver qué era lo que quería, mientras que Somanid observaba todo a lo lejos. Estos son los viejos tiempos, mi buena amiga. Tiempos que extraño como nunca, diría Florersai con una mirada llena de tristeza. La escuela Canterlot. Equestria. Nuestros amigos. Todo. ¿Lo recuerdas, Sunset? Ese día en que todo cambió para siempre. Desde luego que lo recuerdo. Es algo que nunca se me va a olvidar, pase el tiempo que pase. Igual que yo. Todo ello y en lo especial los buenos momentos con todas ustedes son algo que guardo en lo más profundo de mi corazón, aunque tú no lo creas. Pero si tú jamás demuestras tus sentimientos. De hecho, esta es la primera vez que lo has hecho en mucho pero mucho tiempo. Solo quise ver esta imagen de nosotras junto a nuestras amigas antes del día de la sorpresa. Tú, al pedirme que te llamara por el nombre de Sunset Shimmer, me hiciste recordar ese momento en que éramos felices sin saberlo. Pero en fin. Es hora de volver al trabajo. Dime, ¿le pediste a Twilight que trajera el selenio? Sunset Shimmer, al escuchar cómo Florersai había mencionado a su otra ayudante, sacó una leve sonrisa y le dijo: parece ser que el ver ese cuadro y recordar los viejos tiempos te puso sentimental, jeje. La doctora, al oír eso, puso una cara algo seria y mencionó: cierra la boca y mejor ve rápido a ver si Darlens ya está cerca, que dentro de poco tendremos que colocar el selenio en el sistema principal. Sunset saldría del laboratorio con una sonrisa marcada en su rostro, pues sabía que en el fondo su amiga no estaba molesta por recordar aquellos amargos tiempos, sino todo lo contrario. Bueno, ahora que ya nadie nos interrumpe, ¿puedes decirme qué es lo que deseas saber o cuál es la razón por la que has venido a buscarme, corregidora Elizabeth? Busco información, doctora Nurian. Tengo entendido que usted sabe sobre lo que necesito saber y quisiera que me aclarase algunas dudas. ¿Y qué es lo que desea saber exactamente? Como dije hace un momento, tengo ya una corazonada de la razón por la que vino, pero aún así quisiera escuchar el motivo de tus propios labios. Muy bien. Entonces se lo diré sin rodeos. ¿Qué tanto sabe de ese sujeto llamado Zeilbuzer? Estaba casi segura de que eso era lo que deseabas saber. Pero bueno, iré al grano. Para empezar, ya conocía sobre los rumores que se mencionaban sobre mí, ¿verdad, corregidora? Exactamente. Pero lo que quiero saber, o mejor dicho escuchar de sus propias palabras, es si es cierto lo que se dice sobre usted y esa versión del destructor final. ¿Con qué quieres saber mi historia, La verdad, es muy extensa, pero solo te diré la parte que en verdad deseas conocer. En efecto. Yo peleé con el temible Zeilbuzer. ¿Y no le causó problemas? Por supuesto que me causó problemas, y muchos, ya que para vencerlo tuve que pasar por una serie de fases de entrenamiento, debido a que no podía utilizar todo el poder que había obtenido por parte del Son Goku que vino a mi mundo. ¿Pero podía usted también usar esas transformaciones al igual que él? Desde luego. Pero no las podía maniobrar como él, debido a que apenas podía tener el control de ese poder, y ni siquiera era el poder al completo, ya que lo que yo podía a duras penas tener bajo control era tan solo un fragmento de todo lo que esa versión de Son Goku poseía. Y aunque sabía que se necesitaba para conseguir dominar todo ese abismal poder gracias a los conocimientos de Son Goku y de los otros tres que ya eran parte de mí, no pude hacerlo ya que necesitaba algo que en aquel momento no tenía. Al mencionar aquello, Florersai empezaría a recordar los momentos difíciles y dolorosos por los que habría pasado durante los primeros momentos de su nueva vida, momentos en los cuales habría recurrido a las tres primeras transformaciones del Saiyajin Son Goku, que eran el Super Saiyajin 1 o Fase 1, el Super Saiyajin 2 y el Super Saiyajin 3.
Aquellas 3 transformaciones sí que podía controlarlas con total libertad, pero más arriba de ellas le resultaba muy difícil siquiera acceder a dichas fases, ya que su cuerpo no le permitía soportar más allá de ese nivel pese a que su resistencia había aumentado por millones a la que tenía en un inicio. En ese entonces tan solo podía controlar las primeras 3 transformaciones que él poseía, ya que las demás me resultaban muy difíciles por no decir imposibles. Y si te preguntas quién ganó la pelea entre Zellbuzer y yo en aquella ocasión, la respuesta es más que obvia. Zellbuzer ese día no solo casi acabó con mi vida, sino también con la de todo Equestria junto a todo el multiverso en el que se hallaba. Pero por suerte logramos evitarlo. O bueno, al menos por ese momento. Ya que de todos modos, al final Equestria así como sus habitantes y la dimensión alterna a ese mundo fueron reducidos a nada, quedando tan solo oscuridad absoluta. Aunque eso ya no fue por obra de Zellbuzer, ya que para ese tiempo él ya no existía. Pero en fin, te contaré sobre sus habilidades y de qué tanto es realmente capaz ese sujeto. Y así ambas pasarían conversando durante varios minutos sobre los orígenes de Zellbuzer y de algunas de sus versiones más extrañas, así como también sobre qué tipo de poderes y habilidades tenía, su resistencia, su fuerza, su inteligencia, entre otros más detalles. Las dos pretendían seguir hablando más sobre él. Cuando de repente... Nurian, ya estamos aquí, exclamaría Twilight acercándose. Por fin llegaron. Bueno. Es hora de reanudar el trabajo. Ha sido un placer, corregidora Elizabeth Somanil. Lo mismo digo, doctora Florersa y Nurian. Muchas gracias por la información. Ahora con su permiso me retiro. ¿Por qué no te quedas un poco más? Estamos en la fase final del proyecto Main 7 y quisiera que le echases un vistazo a este nuevo dispositivo en el que llevamos tanto tiempo trabajando sin descanso. No quisiera estorbarles en este momento tan importante para ustedes. No digas tonterías. ¿Cómo puedes pensar que nos estorbarás? Esto es algo que no solo tú sino todos deberían de presenciar. Y lo harán en un futuro. Pero por ahora lo haremos solo nosotras 4, claro, si es que lo deseas. Bueno. Si dice que no estorbaré en nada, entonces supongo que puedo quedarme un rato. Y reuniéndose las 4, irían hacia otra sección del laboratorio, en la cual se hallaba una extraña máquina esférica junto a 4 cápsulas a su alrededor. Este es nuestro extractor de multipartículas. La verdad, nos tardamos mucho en poder montarlo ya que fue muy difícil tanto en su diseño como en su construcción. Jamás habíamos creado algo así. Tuvimos que viajar por incontables planetas y recorrer enormes distancias para encontrar todos los materiales e información sobre esas malditas cosas que acabaron no solo con nuestras amigas y todo Equestria, sino también con una infinidad de mundos que no tenían nada que ver en ese conflicto, pero que por suerte pudimos al final regresarlos a la vida. Y en cuanto a nuestro mundo, pues solo te puedo decir que lo que contienen estas 4 cápsulas son una de las pocas cosas que logramos salvar de ese lugar. Entonces fue una masacre total lo que pasó en ese momento, mencionaría Elizabeth. Sí. Lo fue. Pero por ahora quisiera que me acompañases un momento, que quiero que veas esto, puede que sea también de tu interés. Las palabras de la doctora Nurian llamarían la atención de la corregidora, por lo que ésta la seguiría hasta donde se encontraba una de las cápsulas, la cual tenía grabado el número 1 en la parte baja, mientras que en el interior se hallaba el cuerpo de una chica de apariencia joven, la cual tenía la piel y los cabellos de color rosa. Elizabeth la reconocería en el acto, pues se trataría de una de las chicas que estaban en el cuadro de la otra sección del laboratorio, o al menos parecía serlo. Pero lo que más le llamó la atención era su estado, pues estaba desmembrada por varias partes, e incluso se le podía ver parte del cráneo y de los huesos de su cuerpo, además de llevar varias manchas de sangre por todos lados. Por su aspecto todo parecía indicar que estaba muerta, mas sin embargo, la diosa corregidora notaría debido a sus capacidades indicios de vida en aquel mutilado cuerpo rodeado por un campo de luz azul que lo mantenía a flote. Aquí descansa Pinkie Pie, diría Darlens, quien poseía por nombre original Twilight, mientras señalaba el panel de control de dicha cápsula.
En la cápsula de al lado se encuentra Rarity, y en las otras dos restantes se hallan Applejack y Rainbow Dash. Elizabeth observaría con atención cada una de las cápsulas mencionadas por Twilight, percatándose que el estado en que las otras tres estaban no eran muy diferentes al de la llamada Pinkie Pie, ya que también estaban desmembradas y con parte del cráneo al descubierto, e incluso a algunas de ellas les faltaba un ojo y parte del cabello. ¿Pero qué fue lo que les pasó? Digamos que el ataque de un Ceibucer mezclado con otro montón de ataques de otros seres no más devastadores, pero sí más peligrosos y letales, fueron los que causaron que terminasen así, respondería Sunset Shimmer con un rostro serio. Y supongo que el propósito de esto es traerlas de nuevo a su antiguo estado, ¿verdad? Así es, ya que como puedes darte cuenta no están muertas, solo se encuentran hiperdormidas, o mejor dicho inactivas. Pero también esto va más allá de solo traer a nuestras amigas, comentaría Nurian volviéndose hacia la diosa corregidora. Verás. En un inicio sí pensábamos en traerlas solo a ellas, pero luego descubrí que la esencia de nuestra antigua líder, la princesa Celestia, podía no solo ayudar a retirar toda la impregnación de partículas Centrix que nuestras amigas tenían, sino también a cualquier otro tipo de ser sin importar su raza, o al menos con todas las conocidas hasta el momento. Y ahora que ya tenemos todo listo, tan solo nos falta instalar el selenio para poder activar al fin el extractor de multipartículas, y luego será solo cuestión de esperar para que nuestras amigas, y posteriormente todos los afectados por esa maldita cosa regresen a la normalidad, cosa que por desgracia tardará ya que las partículas que se introdujeron a sus cuerpos son capaces incluso de corromper el alma, y una extracción que podríamos decir que afecta también espiritualmente requiere de una gran cantidad de tiempo así como de una enorme fuente de poder o mejor dicho de poderes, ya que aquí incluso tendremos que depositar nuestra llamada magia de la amistad, que por cierto tuve que mejorarla y hacerla más poderosa y eficiente no solo para que este proyecto tuviese éxito, sino también para poder enfrentar a los enemigos que se nos interponían en el camino, porque aunque tenga el poder del Saiyajin, Son Goku y también múltiples tipos de poderes tales como la vortiesencia, la luz y oscuridad reales, la omniesencia y demás. Mi poder, o mejor dicho nuestro poder original, que es la magia o la magia de la amistad, es el que más sobresale de nosotras, y eso no va a cambiar aunque nuestros demás tipos de poderes se incrementen a niveles extremos. En eso, Darlens llegaría al lado de Nurian y Somanil, trayendo una caja de metal en sus manos. Aquí están los instrumentos doctora, diría mientras le entregaba la caja a Florersa para después retirarse junto a Sunset Shimmer hacia las computadoras del control central de la máquina. Esto, Elizabeth, es también parte fundamental para el funcionamiento del extractor, ya que lo que contiene esta caja son su fuente de energía, mencionaría la doctora para posteriormente abrir la caja mediante un código de dígitos desconocidos, y una vez que la hubo abierto, se podría ver varias coronas idénticas a las que Twilight alguna vez habría utilizado en Equestria y la dimensión alterna a ese mundo, pero a diferencia de esta, las que estaban en aquella caja tenían los cristales de distintos colores, aparte de poseer múltiples tipos de poderes además de la magia. De hecho, solo una de ellas poseía magia, mientras que las demás tenían otras clases de poder. Pero lo curioso era que la que poseía magia, tenía magia de toda clase, desde bondadosa y blanca pura, hasta la más oscura y maligna, así como también múltiples variaciones de la magia de la amistad. Estas coronas las creamos especialmente para recolectar los múltiples tipos de poderes existentes así como también esencias especiales y únicas en su tipo para hacer funcionar el dispositivo, pues era necesario si queríamos hacer que todo saliera bien, ya que si había un error, podría ocasionar algo muy malo que prefiero no mencionar. Pero no solo viajábamos para buscar los materiales y esencias necesarios, ya que mucho antes de que ellas terminaran como están ahora, es decir, cuando aún estaban conscientes, solíamos viajar a múltiples mundos en busca de ayuda o refugiándonos, o para encontrar algo con que hacer frente a los engendros que nos perseguían para acabarnos. En esos tiempos, cuando aún estábamos las 7 juntas, muchas veces tuvimos que viajar a mundos alternos al nuestro, encontrándonos en algunos de esos mundos con versiones diferentes a nosotras. Tales mundos eran en ocasiones más avanzados en magia, otros en tecnología, otros estaban en paz, otros en guerra, pero nosotras siempre tratábamos de evitar tener contacto con sus habitantes. Más sin embargo, recuerdo que en una ocasión visitamos una versión que era diferente de las demás, pero al mismo tiempo muy parecida a nuestro mundo, tanto en Equestria como en su dimensión alterna.
Este sitio era de los que parecían ser normales, tal y como lo conocíamos nosotras, pero a diferencia de las anteriores versiones que visitamos, en este nuevo lugar había un Son Goku. Y algo que también recuerdo es que él era muy amigo de todas. Pero a pesar de esto, no nos dejamos ver para no poner en peligro ese mundo, ya que si hubiésemos hecho algo que hubiera llamado la atención, entonces nos habrían detectado, y aquel mundo hubiese sido destruido en un instante, y ni siquiera el Son Goku de ese lugar podría haber hecho algo para detener a esa maldita entidad, ya que incluso el Son Goku que se unió a mi ser era por mucho más poderoso que el que se hallaba en ese lugar, y aún así no era rival para ese sujeto de infinitas capacidades. Pero al final, después de un tiempo terminamos revelando nuestra existencia, y tal y como me lo imaginaba, no tardó ese omnipotente ser en descubrirnos, por lo que tuvimos que abandonar esa versión de nuestro mundo lo más rápido posible, para evitar de que se infectase con las partículas Centrix. Mucho tiempo después, cuando ya solo quedábamos nosotras tres, empezamos con el proyecto Mane-7, y viajamos por múltiples multiversos y planos dimensionales para localizar cada material para la creación del dispositivo, cosa que nos tardó mucho pero mucho tiempo. Pero al final valió la pena. ¿Y ahora? Bueno. Pues aquí estamos. Y solo será cuestión de paciencia para que todo lo afectado por las partículas de esa temible entidad sea purificado y devuelto a como era antes. Continuará.